Buenos días. Yo creo que no todos, pero la mayoría de los que me conocen saben que entre mis maneras de predicar el Evangelio hay unas cuantas maneras. Una de ellas es contar historias. Es decir, que yo llego a la iglesia, me meto en la piel de un personaje bíblico y cuento la historia o el testimonio de ese personaje bíblico. Pero en esta ocasión no voy a comentar ninguna historia, ni voy a predicar ninguna historia. Pero sí voy a hacer algo muy parecido, o por lo menos a mí me lo parece, porque me he inventado una parábola. No es una parábola que está escrita en la Biblia, pero hace unos cuantos días, cuando yo tenía que preparar el mensaje para hoy, pues resulta de que estaba viendo en YouTube un fragmento de una película, y la verdad es que estaba harto de verla. Bueno, harto de verla no, pero que la había visto varias veces, porque es que es muy bonita. Pero en ese trocito que vi, digo, Señor, si aquí hay una parábola, que si tú hubieras estado cuando estuviste aquí en la tierra, si hubiera existido el cine, posiblemente hubiera dado una parábola parecida. Así que hoy vamos a tener una parábola. Y bueno, lo primero que me gustaría decir es saber qué es una parábola y saber qué es una moraleja. A ver, una parábola normalmente se refiere a personas, a acontecimientos que tienen que ver con personas. Una fábula tiene que ver con acontecimientos que suceden con animales. Pero en definitiva viene a ser lo mismo. Una parábola o una fábula es prácticamente una enseñanza que se quiere transmitir. Y el Señor utilizó muchas parábolas. ¿Para qué? Para darnos enseñanza. Pero insisto, ¿qué es una parábola? Y segundo, ¿qué es una moraleja? Así que vamos a ir con las respuestas a estas dos preguntas. A ver, mientras que una parábola es una historia que no siempre es real y se cuenta cuando se quiere dar una buena enseñanza, la moraleja es la enseñanza o el grupo o el conjunto de enseñanzas que podemos ver en esa parábola que leemos o que nos cuentan o que nos predican. Pero vamos a poner un ejemplo de parábola. En este caso es una fábula, pero que viene a ser lo mismo. Había una zorra que iba paseando por el bosque y de buenas a primeras se encuentra con una cigüeña. Entonces la zorra le dice a la cigüeña, mira, hace mucho tiempo que no te veo, me gustaría que vinieras a casa porque te voy a invitar a comer. Entonces la cigüeña queda en el día y allá que va la cigüeña a casa de la zorra y la invita a comer. Pero cuando la cigüeña va a comer, pues resulta de que le había preparado un recipiente así de largo con un tapón muy largo y la pobre metía el pico pero no llegaba a comer. La cigüeña se fue y poco tiempo después iba la cigüeña pues por el bosque y se encontró la zorra. Mira que te voy a invitar a mi casa a comer. Ah, estupendo. Pues mira, vente mañana. La zorra fue a casa de la cigüeña y la cigüeña se lo tenía ya preparado. Le puso un recipiente tan sumamente largo que la zorra no podía meter el hocico para comer allí y no pudo comer. Y la zorra, toda entristecida, se dirige a la cigüeña, así muy triste, y le dice, hay que ver que me has traído aquí y me he muerto de hambre, no he podido comer. Y entonces la cigüeña le dice, amiga zorra, eso mismo me pasó a mí hace ya algún tiempo cuando tú me invitaste y hoy te he pagado con la misma moneda. Moraleja. ¿Cuál es la enseñanza? La moraleja. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? No hagas a los demás lo que tú no quieres que hagan contigo. Esa sería la enseñanza de esta parábola o de esta fábula. Es decir, que esa moraleja o esa enseñanza es ni más ni menos la misma enseñanza que el Señor Jesucristo nos da en el Evangelio de Mateo capítulo 7 y versículo 12, cuando nos dice que todas las cosas que queráis que los hombres, que las personas hagan con vosotros, esas mismas cosas debéis hacerlas vosotros también por ellos. Y acaba diciendo, porque esa es la ley de Dios. A ver, en una de las historias más emocionantes que he visto en mi vida, y que he leído en mi vida, en la palabra, y que se conoce como la parábola del sembrador, pues Jesús identifica
las partes más importantes o las partes principales de esa parábola. La primera es que el sembrador que sale a sembrar representa al cristiano fiel, insisto, representa al cristiano fiel que predica la palabra, que se preocupa en predicar la palabra todos los días de su vida. La segunda parte de esa parábola del sembrador es la semilla que siembra, es el evangelio. Es decir, el sembrador está sembrando y esa semilla que está sembrando representa al evangelio. Y ese evangelio significa buena noticia. Y lo que está sembrando ante las personas es la buena noticia, la mejor noticia que podemos oír. Y esa noticia es que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. La tercera parte que identifica a Jesús de esa parábola es que la mala tierra, porque cuando uno va sembrando siempre se encuentra piedra, tierra que no es muy buena, mezclada con otro tipo de tierra que no es buena. Entonces, la mala tierra de esa parábola del sembrador representa a las personas a las cuales les predicamos el evangelio, rechazan el evangelio, mueren sin Dios y sin esperanza, y aquí está el primer por lo tanto, y por lo tanto se van a la condenación eterna. La cuarta parte que identifica a Jesús de la parábola del sembrador es que la buena tierra es cuando predicamos la palabra y nos encontramos con personas de corazón sincero que reciben el evangelio con alegría, se arrepienten de sus pecados y se salvan. Por lo tanto, se salvan por toda la eternidad. Pero hermanos, ¿por qué hablo de parábolas? A ver, si alguien nos preguntara por nuestra película preferida, y tal vez los más jóvenes dijeran que Avatar, la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca, no digo contraataca, sino contraataca, o el Retorno del Jedi, y tal vez los más clásicos dirían o dijeran que Pearl Harbor o Lo que el viento se llevó, seguro que muchos cristianos o religiosos dirían que Ben-Hur, que los 10 mandamientos, que Quo Vadis o que cualquier otra película sobre Jesús que las hay, que hay muchas películas. Pero fijaros, si me preguntaran a mí, es decir, si me preguntaran, Ramón, ¿cuál es la película mejor que tú has visto? Pues en otro tiempo hubiera dicho otra, pero hoy tengo que decir que la película más impresionante para mí, de todos los tiempos, insisto, a partir de hace unos días, es El Rey León. Una película que en principio fue creada para niños, porque no vea cómo se ponen los niños cantando el Hakuna Matata. Por cierto, Hakuna Matata significa pasa de todo, olvídate de todo, vive y tú a tu bola. Eso es lo que significa Hakuna Matata. Pero fijaros, si vemos El Rey León a la luz de la Biblia, podría ser una de las mejores historias o una de las mejores parábolas que el cristiano podría ver. Y hermanos míos, digo El Rey León porque esa película es una parábola donde podríamos identificar al rey Mufasa que da su vida para salvar a su hijo Simba. Y claro, si el rey Mufasa da su vida para salvar a Simba, fíjate lo que dice la Biblia sobre el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, entregó a su Hijo a la muerte para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta película del Rey León podría ser una película donde identificaríamos a Simba, por ejemplo, como el hijo del rey. Podríamos ver al león Scar, ese león con cara de malvado, al león Scar, que podríamos identificarlo con el diablo. Que dicho sea de paso, Scar convence a Simba para que se vaya al mundo y se vaya de la protección de su padre. Que dicho sea de paso es lo mismo que le sucedió al hijo pródigo cuando se fue a vivir perdidamente. ¿Quién no recuerda aquí a la leoncita Nala, al suricato Timón y al cerdo Pumba con aquella famosa canción Hakuna Matata? ¿Quién no recuerda al mono Rafiki? Ese mandril que iba ahí con su vara. ¿Quién no recuerda al mono Rafiki, quien como en una especie de sueño parecido al que tuvo José
cuando quería denunciar y despedir a María, la madre de Jesús. ¿Quién no recuerda a Rafiki? ¿Quién recuerda a Simba como en una especie de sueño que es hijo del rey? A ver, si en los tiempos de Jesús, ya lo he dicho, pero tengo que decirlo otra vez, si en los tiempos de Jesús hubiera existido el cine, yo creo que posiblemente, eso nadie lo sabe, pero posiblemente una historia parecida a la del Rey León hubiera estado entre algunas de sus parábolas. Y hermanos míos, digo esto no solo porque, como ya he dicho, en el Rey León podríamos identificar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores encarnado en el Rey Mufasa, que es Jesús, sino porque el Señor Jesucristo es el verdadero Rey León. Así lo digo, es el verdadero Rey León. Fijaros lo que dice la Biblia sobre Jesús en Apocalipsis 5, del 1 al 9. Y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro que estaba sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el sello y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y seguía diciendo Juan. Juan empezó a llorar. Y lloraba yo mucho. Y Juan lloraba mucho porque veía que no había nadie que fuera digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar esos 7 sellos. Y miré, seguía diciendo Juan, y el cordero que había sido sacrificado tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono, y ese cordero es el león de Judá, porque Jesús es cordero y león. De hecho, hay un himno, hay un cántico, hay una alabanza que se llama Cordero y León. Y ese cordero, insisto, que es el león de Judá, cogió el libro y los que estaban allí cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro. Estaban diciendo: Cordero, León, eres digno de tomar el libro porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has salvado. Por lo tanto, mis hermanos, insisto, en el rey Mufasa no solo podríamos identificar al león de Israel y al rey de Reyes, sino al Cordero de Dios, que, como dijo Juan el Bautista, quita el pecado del mundo. En el león Scar, ya lo he dicho, podríamos identificar al mismísimo diablo, porque no solo quiere arruinar la vida de Simba, como quiere arruinar nuestras vidas, sino que le convence a Simba, como convence a muchas personas, para que se vayan al mundo y lejos de la protección de nuestro Dios. Fijaros lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, sobre el diablo. Fijaros, Primera de Pedro, capítulo 5, lo que dice sobre el diablo. Tened mucho cuidado con vuestro enemigo, el diablo, porque como un león rugiente anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. En los simpáticos Timón y Pumba podríamos identificar a los típicos amigos del mundo, y que con su Hakuna Matata, es decir, vive y sé feliz o vive y pasa de todo, intentan convencer a Simba para que se olvide de que es un hijo del rey y que viva y que coma como los cerdos. Que dicho sea de paso, fue lo que le sucedió al de la parábola del hijo pródigo, porque vivía y comía de lo que le echaban a los cerdos. En Simba podríamos identificar a toda la humanidad que Dios quiere salvar mediante la muerte del león de Judá. Pero que esa humanidad prefiere las cosas del mundo y el Hakuna Matata. Fíjate lo que dice sobre la humanidad. La palabra de Dios sobre la humanidad en Juan 3:19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron o prefirieron, que es lo mismo, amaron o prefirieron las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran malas. Y, por ejemplo, en cuanto al mono Rafiki, que era el mandril este ya viejo que iba ahí con el báculo ese como si fuera Moisés, ¿no?, con la vara, al mono Rafiki
no solo podríamos identificar la voz del Espíritu Santo de Dios, sino al mismísimo apóstol Pablo cuando habla siendo inspirado por el Espíritu. Y siendo inspirado por el Espíritu es quien nos da la clave, el apóstol Pablo, para vivir en los dominios del Rey. Porque en algo que nos dice el apóstol Pablo, de alguna manera nos está diciendo, mira, estos son los dominios para vivir dentro de lo que se requiere de un hijo de Dios en la protección del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y hermanos míos, dicho esto como una especie de introducción, hasta aquí lo que hemos dicho, pues oigamos ahora la voz del apóstol Pablo, a ver qué es lo que nos dice, porque sus palabras nos van a ayudar, sin lugar a dudas, a guardarnos del león rugiente y permanecer en el león de Judá todos los días de nuestra vida. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, alias Rafiki, en Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 3. Fijaros lo que dice Pablo. Este es el texto que va a ser como base de esta parábola. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícitos quiere decir preparados, atentos, listos. Por lo tanto, cuando el apóstol dice en estas palabras y solícitos, está diciendo y preparados para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos míos, antes que el Señor me permitiera predicar en la cárcel, que yo creo que sería entre finales de 2015 y principios de 2016, lo cierto es que yo no tenía ni la más remota idea de cómo eran las cárceles, por lo menos aquí en España. No tenía ni la más mínima idea. Pero cuando Dios me concedió ese privilegio de predicar, pude comprobar que las cárceles españolas eran como verdaderos hoteles. Pero por favor, como digo en otras ocasiones, por favor, que nadie entienda que estoy hablando de hoteles como, por ejemplo, como, yo que sé, el Hilton de París o el Riu Plaza de Nueva York, ni tampoco ningún hotel de España como cualquier otro que pudiéramos encontrar aquí en Jerez. No estoy hablando de eso. Lo que quiero decir es que, por muy duras que sean las cárceles que tuviéramos en mente, mucho más dura fue la cárcel desde donde el apóstol Pablo nos escribió ese trocito, ese pequeñito sermón en Efesios que acabamos de leer. Y fue mucho más dura la cárcel desde la que el apóstol nos escribió ese sermoncito, porque, o mejor dicho, no dura porque fuera una asquerosa y fría cárcel y que no tuviera comodidades, no, sino porque Pablo estaba en el corredor de la muerte. Pablo estaba en el corredor de la muerte y poco después de decir o de predicar ese pequeñito sermón le cortarían la cabeza. Y digo esto, mis hermanos, porque las cárceles españolas tienen, en cierto modo, casi todo tipo de comodidades. Tienen salas de estudio, tienen piscinas, campos de fútbol, gimnasio, salas de entretenimiento y hasta se puede estudiar una carrera. Y todo eso gratis. Y bueno, por si eso fuera poco, cuando uno cumple la condena puede cobrar un subsidio de desempleo durante varios años. Por lo tanto, y salvando todas las distancias que hay entre la cárcel y sus comodidades y la libertad, insisto, salvando las distancias, las cárceles, por lo menos las de España, se asemejan en parte a los hoteles que hay en la República Dominicana, donde todo está incluido en el precio. Todo está incluido en el precio. Es decir, que cuando digo que las cárceles españolas son como verdaderos hoteles, me refiero a que tienen casi de todo excepto libertad. Y señalo lo de la libertad porque cuando por primera vez tomé contacto con los presos el primer día que fui a la cárcel, unos me contaban los días que les quedaba para salir en libertad, otros las semanas, otros los meses y otros los años que les quedaban para salir a la libertad. Pero quiero deciros algo que deberíamos tener muy presente.
Y es que por muy duras que fueran las cárceles en España o en cualquier otra cárcel que pudiéramos tener en la mente de cualquier otra parte del mundo, mucho más dura fue la cárcel desde donde el apóstol Pablo nos escribió, insisto, la carta a los Efesios. Ahora, si tenemos en mente lo que nos ha dicho Pablo en ese sermoncito donde voy a basar esta parábola del Rey León, si tenemos en mente lo que dice Pablo, me pregunto, ¿cómo es posible que un hombre que había sido encarcelado no por delincuente, que había sido encarcelado no por delincuente ni estafador, ni por ningún otro tipo de delito merecedor de cárcel, sino que había sido encarcelado por la bendita culpa de ser un hijo de Dios? ¿Cómo es posible que, lejos de preocuparse por su libertad como se preocupan los presos, se preocupara por la conducta de los cristianos? ¿Cómo era posible eso? Pues hermanos míos, eso era posible porque aunque Pablo estuviera atado de manos y pies, porque así estaba, no solo tenía la libertad de los hijos de Dios, sino que incluso era más libre que el carcelero que le custodiaba. Y digo esto porque lo que hemos leído, podemos ver que este hombre, Pablo, muy lejos, insisto, de preocuparse por su libertad, se preocupa por la conducta de los cristianos, y es por eso que comienza su pequeñito sermón apelando al ruego y no al ordeno y mando. Y digo esto del ordeno y mando porque él podría haber presentado sus credenciales apostólicas como las presentó delante de otros apóstoles y otros hermanos. Pero como la conducta de los cristianos estaba en juego, él prefiere dar su sermoncito apelando al ruego, y es por eso que nos dice lo que vamos a leer otra vez, porque es muy importante que lo leamos otra vez. Yo pues, preso, ahora lo digo a mi forma, preso por la bendita culpa de ser un hijo de Dios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con qué vocación? ¿Cómo fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Pues para vivir con toda humildad y mansedumbre, para soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, y para estar preparados para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Insisto, mis hermanos, a pesar de que este hombre no había sido encarcelado por delincuente y podría haber dicho, hombre, no es justo que yo esté aquí, no es justo que yo esté preso, él, a pesar de eso, prefiere apelar y dar su sermoncito apelando al ruego. Es decir, que Pablo no entra con su sermón con prepotencia, como vemos a muchos predicadores por ahí. Yo me harto de ver YouTube y veo a algunos que hay que echarle de comer aparte, como al hijo pródigo cuando el pobre comía. Y muchas iglesias, como creo que también se han nombrado aquí, ¿no? Entonces, Pablo no había sido puesto en la cárcel por delincuente, ni por estafador, ni nada, pero él prefiere apelar al ruego, y por eso él no entra en la escena de su sermón con prepotencia ni soberbia, sino que entra con humildad. Y el apóstol entra con humildad, porque, hermanos míos, con humildad es como el cristiano debería caminar todos los días de su vida. Insisto, Pablo podría haber presentado sus credenciales y haber dicho, como lo dijo en una ocasión, no soy apóstol, no he visto a Cristo, no llevo en mi cuerpo las marcas del Evangelio, las marcas de ser un cristiano perseguido y torturado y maltratado. Él podría haber dicho todo esto, pero permitidme por tercera o por cuarta vez, no sé. Él prefiere apelar al ruego, es decir, que él prefiere entrar en humildad y no en prepotencia. No en prepotencia. Fíjate lo que nos recuerda el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 4 y el versículo 6. Dios resiste a los soberbios. La soberbia es la antítesis de la humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ¿qué es lo primero que ruega Pablo en su pequeñito sermón? Fijaros. Pablo dice, os ruego que andéis. Eso es lo primero que ruega Pablo. Os ruego que andéis. Es decir, que la vida cristiana no es
algo parecido al antiguo baile de la yenca que hizo famoso al dúo Enrique y Ana, sino que es un andar continuo y sin mirar atrás todos los días de nuestra vida. Los más mayores, ¿os acordáis del baile de la yenca? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. 1, 2, 3. Esa no es la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que esa es la forma que tenemos de andar. No bailando la yenca ni nada por el estilo, sino hacia adelante. Entonces, fijaros lo que dice la carta a los hebreos. Por lo tanto, y ese por lo tanto no es mío, ese por lo tanto está escrito. Es decir, que no lo digo yo. Dice por tanto, pero por lo tanto con la LO es en andaluz, ¿no? Por lo tanto, dice Pablo, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Nos asedia es que nos combate, que nos persigue. Despojémonos de todo el peso que nos asedia y del pecado que nos asedia. Y fijaros lo que dice. Y no bailar la yenca, sino correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, el Rey León. Y dice, y acaba el texto diciendo, el cual está hablando de Jesús, del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, sin que le importara la vergüenza que pasaría. Literalmente dice, importándole 3 pimientos el oprobio, pero viene a ser lo mismo. Sufrió la cruz, sin que le importara la vergüenza que pasaría, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hermanos míos, en este texto tengo que resaltar algo. Este texto que acabamos de leer, que está en Hebreos, hay que resaltar algo. Tal vez algunos piensen que es una locura, pero nadie podría imaginar el gustazo que sintió el león de Judá en cada minuto y en cada segundo de la muerte en la cruz. Yo me atrevería a decir que el Señor disfrutó y saboreó cada segundo de su muerte como nadie podría imaginar. Y aunque cualquiera pudiera decirme, tú estabas loco con una cabra, Ramón, pues la verdad es que yo creo que sé lo que digo. Y ahora el que piense que estoy loco, pues ahora, no seguidamente, pero dentro de un par de minutitos o 3, va a entender el porqué de mi locura. O vais a comprender mi locura. Por favor, medita muy bien el texto que acabamos de leer, pero medítalo bien, que está en Hebreos, que lo acabamos de leer hace un momentito. Por lo tanto, teniendo alrededor nuestro una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y fijaros lo que dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, el gozo es un disfrute que nada, o que es inimaginable. Dice que por el gozo que se le puso a él delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y fijaros, este texto que hemos leído comienza diciendo que los cristianos tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos que nos están viendo. Y es muy importante que delante de esos testigos luchemos la batalla de la fe con valor y paciencia. A ver, en el verano de 1798, en Egipto, se libró, o se tuvo, o se celebró, digámoslo de cualquier manera, lo que se conoce como la batalla de las pirámides. El ejército francés, al mando de Napoleón Bonaparte, quería conquistar Egipto. Y poco antes de que el ejército francés entrara en combate con el ejército de los mamelucos egipcios, Napoleón, señalando a las pirámides, dijo a todo su ejército: soldados, 40 siglos
nos contemplan, nos miran. ¿Pero qué significaba aquello de Napoleón? Pues Napoleón quería decirle a los soldados que aquellas pirámides con 4.000 años de antigüedad, que son 40 siglos, iban a ser testigos, no las pirámides, sino que todos aquellos egipcios que habían vivido durante los 4.000 años que tienen las pirámides, iban a ser testigos de la valentía del ejército francés. Y con esto, hermanos míos, quiero decir que los cristianos tenemos muchísima gente a nuestro alrededor. Muchísima gente a nuestro alrededor. Dice la carta a los Hebreos, una gran nube de testigos. Y ellos, esos testigos que tenemos a nuestro alrededor, que nos los podemos encontrar nada más que salir de aquí del templo, esos testigos van a ser, valga la redundancia, testigos de lo que decimos con la boca, no solo lo refrendamos con el corazón, sino con nuestra vida. Ahora, ¿cuál fue el gozo que el Padre puso en el león de Judá mientras agonizaba en la cruz? Pues, hermanos míos, que desde la cruz ya estaba viendo todos los que iban a ser salvos, no por 40 siglos, sino desde que el hombre está encima de la tierra, todos los que iban a ser salvos por su nombre. Es decir, que ya nos veía a nosotros. Jesús era el hombre perfecto, porque el que tenía que pagar por los pecados del hombre era un hombre perfecto, un hombre no pecador. Si la raza caída hubiera sido el cocodrilo, por ejemplo, es una estupidez lo que estoy diciendo, ¿no? Pues entonces hubiera tenido que morir un cocodrilo para salvar a los cocodrilos. Pero como la raza caída, la raza que cayó en el pecado fue la raza humana, tenía que ser un humano perfecto, el segundo Adán, como dice la Biblia, el que tenía que salvarlos. Entonces Jesús era el humano perfecto, pero también era humano, como tú y como yo. Y fue por eso, por cuanto que era humano, y ante esa tan horrenda muerte que iba a tener, sudó gotas de sangre en Getsemaní. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando estamos ante un peligro inminente o que algo, o recibimos una carta de Hacienda o algo nos pasa, que empezamos a sudar? ¿Por qué? Porque somos humanos. Jesús era el humano perfecto, pero era humano. Voy a morir. Tal vez diría Jesús, voy a morir. Pero también tenía la voz del Padre con el gozo que iba a poner delante de él. Y él mismo tal vez diría, pero por el gozo que voy a sentir, por la cantidad de personas que voy a salvar, merece la pena morir en una cruz. Ahora, si el texto que nos comenta Pablo con ese pequeñito sermón dice que andemos, también dice que esa manera de andar debe ser como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Y cuando llego a esta parte del texto, no puedo dejar de pensar en Colosenses 1, 9 y 10, que dicho sea de paso es muy parecido a lo que dice este texto. Y dice así, porque nosotros, dice Pablo, porque nosotros no nos cansamos de orar por vosotros, para que seáis llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y fijaros lo que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la única forma de estar a salvo del león escar, del diablo, del león rugiente. Esa es la única forma de estar viviendo al lado y bajo la protección del león de Judá. Por lo tanto, mis hermanos, esa es la única manera de agradar a Dios. Vivir y andar conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados, agradando a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, amigos míos, debemos andar, insisto, conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Es decir, como se requiere de auténticos y verdaderos hijos del Rey. Ahora, ¿cómo podríamos andar? La respuesta la da el texto, el sermón. ¿Cómo podríamos andar como es digno del Señor? Pues el Pablo nos da la respuesta, con toda humildad y mansedumbre. Ahora bien, en cuanto a la humildad y la mansedumbre, ¿qué podríamos decir? Aquí hay tela.
Aquí podríamos decir tela marinera sobre la humildad y la mansedumbre, pero como son ya las 1:10 y no quiero alargar esto mucho, voy a deciros lo que Jesús dice en Mateo 11, 28 y 29. Atento. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y fijaros lo que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero insisto, ¿cómo podríamos andar en humildad y mansedumbre? El texto lo dice claro, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero ese soportar, porque dice soportándoos, ese soportar debe ser recíproco. Es decir, que tú me soportas a mí porque soy insoportable y yo te soporto a ti que eres inaguantable. Así tenemos que andar como es digno del Señor. Ya estoy acabando, creo que me quedará un par de minutos. Fijaros cómo acaba Pablo su sermón y cómo pone el broche de oro. Otros dirían cómo le pone el cascabel al gato o la guinda al pastel. Fijaros cómo acaba Pablo. A ver, después de decirnos que nuestro andar debe ser soportándonos con paciencia los unos a los otros y los otros a los unos en amor, al final de su sermón nos dice, y solícitos, que ya lo dije antes, y solícitos, es decir, preparados para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. ¿Sabéis qué es un vínculo? Un vínculo es algo que nos une. Por ejemplo, el vínculo que uno a Ángel con Oñate es que son hermanos de sangre, por ejemplo. ¿Habéis visto cómo siembran las lechugas? No sé si por ahí las sembrarán de otra forma, pero aquí, por lo menos las que yo he visto sembrar, que yo incluso las sembré cuando mi padre tenía un huertecito. Sembrábamos la lechuga y cuando la lechuga ya pues estaba casi fresquita, se le amarraba con una cuerdecita para que se pusiera amarillita. Esa cuerda es lo que vinculaba a todas las hojas. Entonces, mis hermanos, lo que debe unir a los cristianos es el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Es decir, que la paz sea todo lo que de alguna manera gobierne todas nuestras relaciones. Y por último, solo me queda deciros que la última estrofa de la Hakuna Matata que cantan Timón y Pumba dice lo siguiente: ningún problema debe hacernos sufrir. Lo más fácil es decir Hakuna Matata. Es decir, que lo más fácil es decir yo paso de todo. Todo me da igual. Tengo que vivir la vida porque son 2 días los que voy a vivir. Pero quien piensa así, esa será la peor manera de pensar que tenga, porque es la peor idea que el diablo puede poner en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque esa idea nos llevará, el Hakuna Matata, nos llevará a la perdición eterna. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. No sé si habré pecado inventándome esta parábola del Rey León, creo que no. Pero que, bueno, que tengamos muy presente, no que Simba o Mufasa fuera el rey, sino que tengamos presente esto que nos dice el apóstol Pablo para andar como es digno del Señor. Amén. Ángel. No, por favor. Por favor. Los aplausos para el Señor. Eso es lo que le gustan a muchos de eso, ¿no? Pero yo los aplausos.